Qué bendición, mis queridos hermanos, poder estar para la gloria de Dios en este culto de ayuno congregacional a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Los que están presentes, que están en las casas de oración, que han hecho de su casa y su hogar también en este tiempo una casa de oración, que es lo que Dios quería que pudiésemos hacer todos nosotros también, una casa de oración donde busquemos la presencia y el rostro de Dios todos los santos y benditos días. No porque no, porque no vamos a la iglesia, a la casa de oración, a la congregación, como usted lo quiera llamar, y el pastor, no me ve o no voy a ir a congraciar y satisfacer al pastor, tampoco, cuando estén en su casa haciendo una casa de oración, tampoco dejen de ayunar los días jueves con Visión en Cristo Internacional, porque el compromiso no es con nosotros. Nosotros somos simplemente, como dijo el Maestro Jesucristo, los pastores, somos como una luz que les vamos iluminando el camino. Amén. Somos simplemente un instrumento en las manos de Dios para iluminarles el camino a cada uno de ustedes. En un camino, digamos, donde vivimos en el mundo, un camino tenebroso, ¿verdad? Donde está lleno de tinieblas. Entonces esa es la función del pastor. El que les va a dar la salvación y el que les va a dar, ante todo, también la bendición que también ustedes buscan, la liberación que buscan en un día de ayuno, la sanidad que buscan también aquellos que están enfermos. Todo eso, ese compromiso y ese trato es con Dios, ¿me entienden? Entonces el ayuno no tiene que ser por obligación, y algo que siempre van a caracterizarse, al menos de mi persona, es de que yo no obligo a ayunar a las personas. Que si les enseño a ayunar es muy diferente. Quizás diferencia quizás de sus pastores que usted tiene en su iglesia, en su congregación, que los obligan a ayunar y ni siquiera les enseña cómo tienen que ayunar, qué clases de ayuno hay, y lo único que hacen es aguantar hambre, de sufrir de hambre quizás, muchos, ¿verdad? Que no ve la hora que termine el culto, que termine el ayuno, que quizás está haciendo. Entonces usted el ayuno tiene que hacerlo de todo corazón, con ese compromiso directo con Dios, ¿sí? Ese es un compromiso directo con Dios, porque Dios, es a Dios que nos estamos humillando, es a Dios que nos estamos presentando en sacrificio vivo de nuestra carne. Entonces con esa razón es que nosotros tenemos que hacer ese compromiso con Dios y estar ayunando. Donde estemos, con quienes estemos, lo podamos hacer. Por más, digamos, que sea un día festivo, un cumpleaños, nosotros debemos ayunar. Debemos colocar nuestro cuerpo en sacrificio vivo ante Dios. Debemos esperar el tiempo, también la hora, para poder comer nuestros alimentos, aunque sea un día festivo. No apresurarnos y comernos, digamos, al mediodía, por congraciar y por estar en paz con la persona que está cumpliendo años, ¿verdad? Si no podemos hacer eso nosotros, es mejor apartarnos y poder, digamos, no meternos en problemas, se podría decir, yendo a un cumpleaños, digamos, donde nos van a obligar a comer y en ese caso a cortar nuestro ayuno, ¿verdad? Entonces, por eso es que les animo que ayunemos más en este tiempo, que Dios quiere que nos levantemos como iglesia, como congregación, como usted, cristiano, o también para aquellos que no son cristianos, también se puedan levantar, pero con ayuno y oración, como lo hizo el mismo Maestro Jesucristo, lo hicieron los grandes hombres de Dios que encontramos en la Biblia, han ayunado. Si usted no lo sabe, es justamente porque no está leyendo la Biblia. Les vuelvo a preguntar, en este día de ayuno, ¿usted se ha alimentado leyendo su palabra? ¿Se ha alimentado? Eso quiere decir que me están aguantando hambre. ¿Qué pasó? Si no leen la palabra, les va a hacer más hambre, ¿sí?
por lo menos cuando leen la palabra van a sentir una saciedad espiritual, una fortaleza espiritual. Cuando sientan que en la palabra incluso Dios mismo les está hablando. Es por eso es que nosotros en el ayuno no tenemos que simplemente venir, digamos, a la iglesia, ir a la congregación, o en este caso a través de la emisora, conectarse a la emisora y decir estoy ayunando. No, es también que usted esté ahí orando, clamando y también leyendo su palabra, porque ese es su alimento, eso es lo que le va a fortalecer, eso es lo que le va a renovar. Mis amados hermanos, por eso quizás usted ha llegado hoy al ayuno a punto de desmayar. Si no fue lo contrario, que haya llegado bien comido también. O sea, que no hizo el ayuno. ¿Entienden? Entonces, porque ¿qué pasa con todo esto, mis queridos hermanos? Porque hay doctrinas, hay enseñanzas, hay incluso, podría decir, religiones, los cuales lo enseñan a ayunar. Entonces, ¿esto qué hace? Que el mundo viva un costumbrismo donde no ayune. Y por lo contrario, el ayuno, muy bien nos dice en Isaías 56, ¿verdad? Del 6 en adelante, el versículo 8. Isaías 58, me corrigen por acá. Eso está muy bien, se ve que están atentos. ¿Cuántos estuvieron atentos a mi equivocación? ¿Vio que soy humano, que también me puedo equivocar? Pero para la gloria de Dios, ahí lo dice, en Isaías 58, después del versículo 6, que el ayuno es para romper todo ese yugo, ligaduras, ataduras, conjuros y maldiciones, desatarnos de todas esas cargas de opresión. Entonces usted viene cargado, atribulado, usted está en el mundo cargado y atribulado, y si encima, digamos, en su doctrina, en su cristianismo, en su religión, en su iglesia no le enseñan a ayunar, entonces toda la vida va a andar cargado, atribulado, atrapado, cautivo y preso en las garras del maligno. Entonces todo esto es lo que viene pasando, y por todo esto también nosotros venimos pasando, porque justamente estamos siguiendo el tema de lo que es la ira de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de ira, donde a Dios justamente por todas estas cosas le hemos encendido en ira, por justamente no conocer sus mandamientos, sus preceptos y su ley, por no leer su palabra, incluso saber qué tan importante es ayunar, qué tan importante, por ejemplo, es para nuestra vida. Entonces, en todas estas cosas nosotros nos fuimos alejando de Dios y al mismo tiempo fuimos siendo inútiles para Dios, mis amados hermanos. ¿Se recuerdan que la clase pasada yo les hablaba de cómo Dios le mostraba a su siervo Leonardo Moreno de cómo su juicio había cambiado? Porque su juicio ya lo venía anunciando desde el 2014, les quiero contar, ¿sí? A los que son nuevos de Visión en Cristo Internacional, los que están escuchando por primera vez también la emisora. De 2014 que Dios anunció su juicio y su venida, mis queridos hermanos. Entonces resulta que como no había un pueblo preparado para que Cristo se pueda llevar, entonces por el clamor que venía haciendo, por ejemplo, su siervo, entonces nos dio otra oportunidad. Obviamente porque Dios tampoco, no se quiere llevar personas y no quiere que todos nos quedemos. Porque si en caso se llevaba a su pueblo, se iban a quedar, se podría decir incluso el 95% de los cristianos, no cristianos. ¿Me entienden? Y ese 5% que se iba a llevar, quizás digo también, porque tampoco es que sabemos con exactitud que lo llenen, sino a llevar a los niños, ¿sí? A todos los niños que son inocentes, ¿no? No los que ya están grandecitos y están entrando a la pubertad, ya conocen qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad?
niños que, por ejemplo, me acuerdo en las prédicas cuando yo predicaba y cuando preguntaba quiénes están listos para irse con Cristo, el único que me gritaba con esa fuerza y esa gana era Cristian, que tiene, ¿verdad? Y Simeón, son niños que tienen menos de 8 años. Entonces, estoy hablando de esos niños que Dios iba a llevar, pero niños también que no han sido consagrados, ¿no?, al demonio, que es justamente a través de las imágenes que los consagran al enemigo. Entonces, esos niños se iba a llevar. Imaginen cuántos niños también se iban a perder, porque cuántas mujeres cuando están embarazadas no van a adorar a la Virgen, a los santos y los carnavales, no se están prendiendo sus velitas y todo lo demás. Y cuando son niños también los hacen participar, ¿verdad? Y los consagran y todo ese proceso de rituales que se hace. Entonces Dios nos da oportunidad y cambia sus juicios. Les vuelvo a decir y les voy a invitar que vean la visión que le dio a su siervo, ¿sí?, de los juicios de Dios. Entonces, cuando los juicios iban a ser más graves, digamos, cuando Dios escuchó nuestro clamor y nuestra petición de que pueda detener un poco más su ira, entonces Dios le dijo a su siervo que la ira no la iba a quitar, ¿sí? Únicamente lo que iba a hacer es detener por un tiempo más, ¿entiendes? Es detener, no quitar, ¿sí? Le vuelvo a decir, es como la comparación que quieren hacer, por ejemplo, con el aborto. La mentira del aborto que te dice, no, únicamente vamos a interrumpir el embarazo. O sea, es como que van a detener, digamos, el embarazo. Pero es mentira porque te lo sacan al bebé y ya el embarazo se ha cortado, ¿verdad? O sea, se ha terminado ese embarazo. No ha interrumpido nada. ¿Entienden? Porque si algo que uno interrumpe es algo que puede retomarlo, ¿verdad? Más adelante. Entonces, un aborto no es que después más adelante la puedes retomar, digamos, tu embarazo. Lo único que puede hacer es embarazarse de nuevo. Pero no vamos a incentivar eso a los jóvenes. Entonces, esto es lo que viene pasando y todo eso es lo que han acrecentado obviamente a su ira. Entonces, ¿qué Dios le ha mostrado? Que el mundo y todos los hombres se quedaban paralíticos. Y esto no es simplemente de hablar y decir de una parálisis física, porque todos quizás en este tiempo quieren ver una parálisis física. Porque siempre cuando ustedes lean la Biblia está escrita en parábolas para que nosotros la podamos entender o para que muchos también no la entiendan, si la leen en la carne o si la leen obviamente sin entendimiento desde lo alto, sino entendimiento terrenal. Entonces, eso es la parálisis. Y es tanto la parálisis en la cual, digamos, se encuentran los cristianos y no cristianos, porque esto es para todos, como les digo, la Biblia no habla simplemente para una religión, no habla para simplemente, digamos, una clase social, un credo, una ideología, no, habla es para todos, porque todos somos creación de Dios. Amén. Entonces ahí es que encontramos a un mundo que está paralítico, que está paralizado. Y lo hemos visto físicamente, ¿no? Hace meses atrás, cómo el mundo ha quedado paralizado, ¿verdad? Los aviones han quedado paralizados en los aeropuertos o en sus lugares que los guarden. Los automóviles han quedado paralizados, autopistas vacías, hemos visto, ¿verdad? Rutas vacías y todo lo demás, cosa que recién se está yendo levantando a causa de esta enfermedad que ha azotado por la ira de Dios. Entonces, para que vean, digamos, y para que nosotros también veamos cuánto poder, digamos, tiene el mundo sobre nosotros y no Dios sobre nosotros que debería tener. ¿Me entienden? Entonces, como estamos paralíticos, o sea, ¿qué es estar paralítico? Una persona que está paralítica no puede, ¿verdad?, tener su vida libremente, no puede trabajar y desarrollarse normalmente en su vida cotidiana, ¿verdad? Lo mismo con las personas que son cristianas o no cristianas, cuando están paralíticas, lo que no pueden hacer es servirle a Dios.
Amén. O sea, lo que Dios me hacía entender eso, que todas las personas que están paralíticas no pueden servir a Dios. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo? En la visión que Dios le mostró a sus siervos. O sea, muchos de los mismos cristianos van a quedar paralíticos. O sea, que no le van a poder servir a Dios. Y es más, muchos en este tiempo se están alejando de Dios, confiando más en la ciencia y dejándose llevar por el miedo, ¿verdad? En el tema de esta enfermedad. Y tanto hemos quedado como cristianos paralíticos y paralizados, es que no podemos hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque el gobierno no lo prohíbe, ¿verdad? ¿Y quién se va a levantar? A ver, quiero ver qué cristiano se levanta en contra del gobierno. No hay. He escuchado de una iglesia, por ejemplo, de Estados Unidos, que quiso hacerle juicio al gobierno. Pues no pasó nada. El gobierno siguió imponiendo su ley y prohibiendo todas las prohibiciones que hubo en su tiempo. Entonces, todas estas cosas a la vez obviamente llevó sus consecuencias, tanto con los contagios y todas las muertes que hubo, que hay y que todavía habrá. Por ejemplo, sin mencionar, digamos, el país, hablé de un país vecino que tenemos acá cerca, que justamente somos vecinos también, donde dice que tienen a Dios de su parte y hay muchas religiones y hay mucho evangelismo, les cuento, ¿sí? Pero ¿qué han hecho esos cristianos para cambiar la situación, la que hoy en día están pasando? Un país latinoamericano que estoy hablando, que hoy en día tiene más de 1000 muertos por día. O sea, ¿dónde están los cristianos? Donde les vuelvo a decir, este virus espiritualmente es un demonio bien grande y fuerte, que se está llevando las almas, está enfermando obviamente a las personas y las está matando para llevárselas. ¿Me entienden? ¿Todo por qué? Porque encuentra un mundo paralítico, que nada puede hacer, que encima, como les decía al principio en la introducción, que no ora, que no ayuna y que no lee la Biblia. Bíblicamente, por ejemplo, Dios me lleva a este pasaje bíblico. Les quiero que ustedes que tienen su Biblia, que vayan yéndose a lo que es Hechos 3. ¿Sí? Ustedes vayan yendo ahí a Hechos 3, donde encontramos un paralítico. Y este paralítico lo vamos a hacer semejanza, como es una parábola, lo vamos a comparar al mundo que hoy en día está paralítico. Amén. Entonces, ¿qué nos dice en Hechos 3:2? Y he traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, si era cojo, era paralítico, ¿verdad? O sea, no podía caminar bien, no podía caminar con sus propias fuerzas, ¿verdad? Y era de este nacimiento. Entonces, en otra causa de las religiones y a causa del costumbrismo, de las falsas doctrinas, el falso evangelio que se predica, personas que son paralíticas desde nacimiento, o en el mismo sistema, según lo que van pasando, aunque sean cristianos y sean ungidos desde el vientre de su madre, el mismo sistema los va volviendo paralíticos. ¿Por qué? Porque los niños van creciendo y se van preocupando más por las cosas terrenales que por las espirituales. Amén. Se van preocupando por más las cosas terrenales, por adquirir sabidurías terrenales y no espirituales y celestiales, que tendría que ser más fácil de que lo puedan hacer los niños. ¿Por qué? Porque los niños están limpios de corazón. ¿Me entienden? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los limpios de corazón verán a Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonio de niños, hasta quizás usted ha escuchado de sus propios hijos, que le han dicho, he visto a Dios, he visto a los ángeles? ¿Por qué cree que lo han visto? Porque son limpios de corazón. No como nosotros ya los mayores y los grandes,
que nos fuimos ensuciando el corazón y llenando de basura, se puede decir, de cosas que hoy no nos sirven y a la vez nos impiden llegar a Dios, por haber adorado a otros dioses, amar a otros dioses, haber ido a la brujería, hechicería, conjuraciones y encima hasta cometer abortos, que sería el calificativo de los mandamientos cuando dice no matarás, ¿verdad? Que realmente es el homicidio. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto nos impide llegar a Dios. Todo esto nos hace paralíticos. ¿Entienden? La visión que le mostró al siervo. O sea, que más de lo que había antes, más personas van a quedar paralíticas. Personas que en vez de acercarse a Dios se van a alejar de Dios. O sea, no le van a poder servir a Dios porque están paralíticos. ¿Me entienden? Entonces, mire, dice que había un hombre que le ponía todos los días, dice, cada día la puerta de un templo llamada La Hermosa. Encima era un templo, una iglesia llamada Hermosa, ¿verdad? ¿Cuánto, por ejemplo, no se vanagloria y no se enorgullece de nuestros hermanos cristianos que van a una iglesia tan grande y hermosa, ¿verdad? Sí, iglesias grandes, hermosas, templos, como dice acá, iglesias. Otros lo llaman mansiones, ¿verdad? Otros lo llaman, también he escuchado que lo llaman, por ejemplo, tabernáculos y tanta otra cosa que lo llaman. O sea, se vanaglorian de que van a una iglesia grande y hermosa, pero siguen siendo paralíticos. ¿Por qué? Porque no les está enseñando el evangelio que lo va a hacer levantar esa parálisis. Porque si nosotros todos al llegar a Dios, o sea, todos al conocer el Cristo, todos nosotros deberíamos dejar de ser paralíticos. Amén. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que usted sigue siendo paralítico? ¿Cuántos años va a la iglesia y no le sirve a Dios? Entonces eso quiere decir que todos los años que va está siendo paralítico. ¿Me entienden? Porque no le está sirviendo a Dios. O sea, no ha tomado las cosas en serio. Porque mire, cuántas cosas, por ejemplo, a este paralítico lo levantaron Pedro y Juan. ¿Y ellos cuánto tiempo estuvieron con Cristo? Tuvieron aproximadamente 3 años, ¿verdad? 3 años. Y después de los 3 años, mire cómo hacían sanidad de milagros. Obviamente también lo hacían cuando estaban con Cristo. Pero después de la partida de Cristo también lo siguieron haciendo. Entonces lo mismo viene pasando con usted que está yendo a la iglesia. Cualquiera sea su doctrina, religión que usted esté llamando y no le está sirviendo a Dios, no está viendo la gloria de Dios como lo vieron en este caso Pedro y Juan. Y se está solo vanagloriando, solo está seguro, diciendo que está seguro aún de su salvación porque va a una iglesia grande y hermosa. ¿Me entienden? Donde, por ejemplo, en este caso, Dios me acuerdo que me mostraba, donde simplemente te enseñan palabras infladas, palabras vacías, y donde simplemente te trasquilan la lana, ¿sí? La lana espiritual y la lana física, ¿no? la lana física. ¿Cuántos no habrán sido trasquilados? Y por esa causa ya no quieren saber nada de Dios. Se han vuelto al mundo donde cuando sin Cristo estaba mejor. ¿Y a cuántos paralíticos encontramos, por ejemplo, en los evangelios? A ver, le doy esa tarea, a ver, busquen en los evangelios a cuántos paralíticos Cristo levantó. O sea, que esté escrito en los evangelios, ¿no? Porque obviamente levantó seguramente a miles, pero no están escritos. Por eso muy bien Juan, en su último capítulo, en sus últimos versículos, dice, sí, Juan, dice que muchas otras cosas no fueron escritas. Muchas cosas que hizo Jesucristo, pero no fueron escritas. Y si hubiesen sido escritas, ¿qué dice? Léalo ahí en San Juan. Capítulo 21 más. Eso más le doy de regalo.
Por si no sabe, digamos, cuántos capítulos tiene Juan y cuántos capítulos tiene Salmo. Ahí sí los agarré en curva, ¿no? Bueno, eso en teología lo saben de memoria. Ustedes como cristianos tendrían que saberlo también, no de memoria, pero para defenderse por lo menos. Porque los teólogos ahí te quieren agarrar de curva y te hacen preguntas teológicas para envolverte. Y obviamente los primeros paralíticos y que están enseñando a otros paralíticos a ser más paralíticos son los teólogos, ¿entienden? La teología, como le diríamos siempre, Misión en Cristo Internacional, que no procede de Dios, porque es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Amén. Entonces, ¿qué estaba haciendo este paralítico ahí en el templo, en la iglesia? Que puede ser usted, mi hermano o hermana. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para qué le ponían ahí en la iglesia? Le llevaban a la iglesia. O sea, ustedes le llevan a la iglesia, va a la iglesia. ¿A qué? Dice, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. ¿Saben ustedes qué es una limosna? Por lo menos usted se ha preguntado. Les cuento que yo nunca me había preguntado cuando iba a misa. No me preguntaba por qué pedían limosna. Sí, pasaban el alfolí, asiento por asiento, y uno agarraba la moneda más pequeña y ponía a los bolinos. No mientan, ¿no hicieron eso también ustedes? ¿Hicieron, no? ¿Era la moneda más pequeña? O ya tenían, ¿no? Separaba la moneda más pequeña en el bolsillo derecho, metían la mano y ponían. Aunque algunos sí vi una vuelta a un varón que había regresado de un país europeo, que regaló dólares, ¿no? Le puso dólares a la folía de ofrenda. Que debe ser por esa causa, ¿no? Que ahora estaba escuchando a mis hermanos los curitas que se estaban quejando que no hay ingresos en la iglesia y que no tienen dinero para pagar la luz, dice, ¿no? La luz, el agua. Y yo dije, wow, ¿y qué pasó con todo el dinero que reciben y todo el dinero, digamos, que debería haber tenido? Y todas las cosas que el Estado mismo también les perdona. O sea, en caso de impuestos y todas esas cosas, ¿no? O sea, están, quizás, no sé si compararlo, digamos, con, entre comillas, los evangélicos, digamos, están tan apurados de que vuelvan, digamos, a abrirse, digamos, la oportunidad de que se puedan reunir, se puede ir a misa y todos los demás. Cosa que sabía aquí en Jujuy ya se está liberando un poco eso, ¿no? Se está permitiendo que puedan ir a misa. Pero me sorprendió de eso, que se estén quejando de eso, ¿no? Entre hermanos los curitas. Entonces, eso seguramente está pasando, digamos, como acá en Argentina, en los diferentes países también. Entonces dice que este paralítico la llevaban para pedir limosna. Entonces vamos al tema de la limosna. O sea, la limosna, como le digo, es algo que uno pone, digamos, sin obligación. Realmente son limosnas, o sea, son, como le digo, uno pone poquito, ¿no? Un poco de dinero. Entonces, ir a la iglesia, digamos, y no haberle quedado a Cristo, y el seguir siendo paralítico te lleva a que sigas yendo a la iglesia, pero solo a pedir limosnas, no a recibir toda la bendición. Por ejemplo, ¿qué pasa en Misión en Cristo Internacional? No quiero hablar de las otras iglesias porque puedo hablar de más con desconocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la iglesia y Misión en Cristo Internacional? Se les enseñó ya desde hace mucho tiempo. Lo repetía muchas veces en sus prédicas del siervo, ¿verdad? Leonardo Moreno Rivera. Decía que nosotros debemos llegar una hora antes del culto. Pues Dios trae 3 unciones. Amén. ¿Están hasta ahí conmigo? A ver, los que están ahí conectados, ¿cuáles son esas 3 unciones que derrama Dios? ¿Verdad? Entonces derrama 3 unciones. Y usted, por ejemplo, si llega temprano, va a recibir esas 3 unciones. Por eso que en Misión en Cristo Internacional se ora una hora antes.
Por acá me dicen hasta 4 unciones puede recibir, si usted se concentra. Entonces, si usted llega 1 hora antes, va a recibir todas las unciones. Pero ¿qué pasa con los hermanos? 1 hora antes, por ejemplo, en las casas de oración, si usted, por ejemplo, que está haciendo su casa de oración, también tiene que hacerlo. 1 hora antes se ora, está ya orando para que Dios se glorifique en el culto que se le va a presentar, rendir, y al mismo tiempo para que Dios derrame esa unción sobre cada uno de nosotros. Y también obviamente lo vamos a pedir que lo haga a través de la emisora. Se los pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, si usted llega 1 hora antes, va a recibir las 3 unciones. Llega para la alabanza, ya se perdió una unción. Llega al finalizar la alabanza, ya se perdió 2 unciones. Llega simplemente a la palabra, ya solo quizás va a recibir una unción. Ya llega solo a la administración, ya va a recibir solo la limosna. ¿Sí? Solo va a recibir un pedacito, un poquito nomás. Entonces, por ejemplo, a nuestros hermanos que se conectan a la voz de Visión Cristo Internacional, ya deberían estar conectados 1 hora antes. Y a través, ya sea de las alabanzas o la enseñanza, ya también ustedes estén orando 1 hora antes para que Dios los llene realmente. Como si fuesen un vaso, siempre lo hemos comparado, ¿verdad? Para que como un vaso ustedes hagan llenos de la unción de Dios. Para que ese vaso, digamos, después, como está lleno de la unción, todos los días pueda tomar un poco. Y no le falte nada. Cosa que esto, a muchos de los que están justamente siendo azotados por esta situación, les está faltando esa unción, esa fe. Entonces, como no tienen esa fe, entonces toda esta enfermedad les está azotando, les está teniendo turbados, amedrantados, con mucho miedo. Entonces usted tiene que ya estar antes, ya conectada, ahí en las alabanzas, concentrada, alabándole a Dios. Más si usted no tiene, digamos, usted tiene que rendirse ante los pies de Cristo. Para eso es el ayuno, tiene que rendirse a los pies de Cristo. Tiene que estar ahí entero buscándole a Dios, como siempre le enseñamos, con su espíritu, su alma y su cuerpo. A usted le estoy hablando que se desconcentra mucho, que está caminando de aquí para allá, que está haciendo quizás sus cosas todavía y como está en su casa se está poniendo a limpiar recién, se está poniendo a lavar los platos de la comida que quizás usted también se comió un día de ayuno, o que se comió su esposo, sus hijos. ¿Entiende? Se está acordando recién de lavar la ropa. Voy a escuchar el culto mientras lavo un poco la ropa, ¿no? Y después le pregunto, ¿pero por qué se puso a escuchar a lavar la ropa justo en esa hora del culto? Lo que pasa, pastor, los otros días no estaba saliendo el sol. Cualquier excusa es buena, ¿verdad? Yo sé, los otros días no podía haber lavado. No pude haber lavado la ropa en la mañana. O un día antes, incluso. Y si usted se hubiera precavido de todas esas cosas, Dios le hubiera regalado un sol radiante. Como a veces pasa, eso me admiro a veces. Cuando comenzamos, o sea, la oración antes del culto, el día está nublado, triste, sombrío, ¿no? Estamos en el momento del culto, sale el sol, está el día resplandeciente. Digo, wow, gloria a Dios. Después del culto me voy a calentar un poquito, digo. En este caso, ¿no? Es tiempo que hace frío. Y después resulta que termina el culto todo y vuelta otra vez se mete el sol o se esconde tras las nubes. ¿Vio? Entonces lo que Dios no quiere es que sigamos siendo paralíticos por solo recibir limosnas. Nosotros vamos a la iglesia, seguimos recibiendo limosnas, nunca nos vamos a levantar. ¿Me entiendes? Si nosotros no hacemos las cosas y no tomamos las cosas en serio, por ejemplo, cuando Dios nos manda que aprendamos a orar, que aprendamos a ayunar, que aprendamos a leer la Biblia, no lo hacemos
entonces siempre vamos a estar recibiendo limosna. ¿Entienden? Si nosotros no estamos concentrados, en todo este tiempo, por ejemplo, hemos estado desconectados de la emisora, obviamente vamos a seguir recibiendo limosnas. Lo peor que vamos a estar recibiendo es lo que el enemigo nos da, nos proporciona, ¿verdad? Desgracia, ruina, soledad, tristeza, congoja, problemas y hasta esta misma enfermedad que está azotando el mundo entero, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen miedo ahí en sus casas, en sus hogares todavía a ver de enfermarse? Están ahí todo el tiempo limpiando, ¿veo? Pasando lavandina, pasando alcohol, bañándose con alcohol. Y hasta uno borrachires dice que para no enfermarse, por la duda me tomo un poco más de alcohol. Veía el otro día una noticia que la estadística dice que este tiempo de cuarentena aumentó el consumo de alcohol. Dice que aumentó, debe ser porque querían estar seguros, ¿no? De tener tanto alcohol en la sangre y alcohol fuera de la piel para que no se contagie. Y resulta que estudios científicos dicen que si tienes alcohol en la sangre, que más fácil te va a contagiar. Así que no se los recomiendo, ¿sí, mis hermanos? Conté que se estaba tomando a escondidas su par de cervecitas. No le recomiendo, aunque sea usted que no sea cristiano, no se le recomiendo porque peor se puede enfermar. Amén. Claro, la defensa de picada acá. Entonces, no sigamos recibiendo limosna. Démosle a Dios. Por lo contrario, levantémonos con su palabra, con su poder. Como levantaron, en este caso, Pedro y Juan. Por eso el versículo 3 que nos dice, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Le vuelvo a decir, usted que está yendo, digamos, a la iglesia a rogar que le den limosna, a recibir toda su porción y a decir, no, yo le he creído a Dios como lo fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que crió al Padre, que es el dueño del oro y la plata. Yo no venía a recibir aquí limosna, no venía a recibir centavitos, no he venido a recibir pesos o unos pocos dólares, dirían otros. He venido a recibir toda mi porción, ¿sí? Toda mi bendición. Entonces, ¿para qué? Para que todos los días me vaya bien, no tenga escasez, no tenga miseria. O sea, no tenga esa escasez espiritual, también estoy hablando, ¿no? No solo la económica que a usted le preocupa tanto en este tiempo de crisis económica, no, la espiritual. Porque si usted se recibe toda la porción y toda la unción, no va a tener ningún momento, o sea, problemas para orar, no va a tener problemas para ayunar, no va a tener problemas para leer la Biblia, no va a tener problemas. ¿Por qué? En una iglesia verdadera le van a enseñar todas estas cosas, incluso a ordenar su vida. Amén. Entonces, ¿qué le gusta hoy en día al cristiano como este paralítico? ¿Qué le rogaba a Pedro y Juan? Un poco de limosna, ¿verdad? Todos los cristianos, ¿a qué van a la iglesia? A pedir limosna. ¿A quién? ¿A Pedro y Juan? ¿Será que a Pedro y Juan? ¿A quién? A ver, ayúdenme. ¿A quién van a pedir limosna? Por acá dice a la gente que viene a la iglesia, a la gente que entra. Quizás le van a pedir, ¿no? Un poco de limosna, pedirle ayuda al hermanito, no tengo para comer, a ver, ¿me ayuda? ¿A quién va a pedir limosna? ¿Quién está en la iglesia? ¿Quién está frente a la iglesia? A ver, le ilumina un poquito más. Pedro y Juan, el pastor, ¿no? La pastora, dirán otros. El profeta, dirán otros. A mi siervo de Dios, dirán otros. A mi apóstol, ¿verdad? A mi ministro, a mi ungido.
a mi sacerdote. Entonces, claro, a él le estamos yendo a pedir limosna, ¿verdad? ¿Y un buen pastor cree que a su oveja le va a dar simplemente limosna? No. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El buen pastor lo da todo por sus ovejas, ¿verdad? Lo da todo por sus ovejas. Entonces nosotros no tendríamos que ir a pedir limosna. Un buen pastor le va a enseñar, por ejemplo, a ordenar su vida, a identificar en qué está su vida desordenada, por qué camino se está yendo mal, caminos torcidos, por ejemplo. Pero me gustó hoy día cuando leía en Salmo, le doy esa yapita en Salmo 50, 23, que dice en Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza me honraráis, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Me gustó porque decía que al que ordena su camino, y obviamente nosotros vamos a la iglesia para poder ordenar nuestro camino, ¿verdad? Digamos, un camino de borrachería, de alcoholismo, de andar de mujeriegos. ¿Qué le diríamos a las mujeres? ¿Hombreriegos? De andar entre peleas, mal carácter y todas esas cosas, ¿verdad? Eso es ordenar nuestro camino, salir de todo eso, ordenar nuestro camino, ordenar nuestros tiempos de oración, ¿verdad? Ordenar nuestros tiempos de ayuno, ordenar nuestros tiempos de leer la palabra. Cuando nosotros ordenamos, aprendemos, por ejemplo, a hacer nuestras vigilias. Y se le mostraré la salvación de Dios. O sea, Dios, Jesucristo va a mostrar cuál es la salvación de Dios. Yo meditaba en eso y decía, claro, por eso es que muchos no ven la salvación de Dios, porque nunca ordenan su vida. ¿Me entienden? Y solo van, como el caso del paralítico, solo a pedir limosna. Y limosna no podemos vivir, mis queridos hermanos. Es como si nosotros estuviésemos dependiendo, por ejemplo, todo el tiempo, digamos, de lo que nos dan nuestros padres. A él les pregunto, ¿cuántos todavía viven con sus papás, teniendo ya su esposa y sus hijos, y viven de esa limosna que le dan su papá y su mamá? Pues siguen el abrigo de su papá y su mamá y nunca se han dignado, digamos, en salir también de su hogar, que es un mandamiento, para poder progresar, para poder crecer, para poder trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos no viven con su papá y su mamá hasta grandes porque no les gusta trabajar, ¿verdad? No les gusta trabajar, como dirían, digamos, aquellos varonines, porque no les gusta agarrar el hacha, el machete, la pala, ¿verdad? No les gusta agarrar el pico, el asadón. No lo quieren hacer. Se muere papá o mamá que les daba el abrigo, después se quedan en una terrible depresión y a la vez un terrible problema también, porque no saben después cómo sustentarse. Entonces eso es vivir de limosna, ¿me entienden? Por lo contrario, si nosotros tomamos todo las cosas en serio, ya nunca más vamos a pedir vivir en limosna. Nos vamos a levantar, vamos a caminar ya con nuestros propios pies. Como decía Pablo, a ver, lean por favor las cartas paulinas, dice la Biblia, ¿verdad? Pablo, es una de sus cartas paulinas, tampoco todos se los voy a dar la cita bíblica. Él dice, no todo el tiempo se le puede dar leche a las personas, ¿entiendes? No todo el tiempo, o sea, podemos ser como bebé tomando leche. No le vaya a estar pasando, ¿verdad? Como aquellos niños, por ejemplo, ya van al jardín o al kinder, como lo llaman en cada país, y siguen tomando el pecho de su mamá, ¿verdad? Ya pueden tener entre 4 o 5 años, quizás en la escuela 6 años. Yo digo, pobre pecho de su mamá, ¿no? Tantos años, reprimiéndole. No sé cómo, digamos, algunas mamás, incluso de capricho le dan, o de mimez, digamos, le dan, siguen dando su pecho, pues los miman demasiado.
¿verdad? Entonces todas esas cosas no son buenas. O sea, así también nosotros no todo el tiempo podemos estar, o sea, pidiendo un alimento líquido, ¿sí? Ese alimento espiritual líquido. No, también nosotros ya tenemos que comenzar a comer alimentos sólidos, ¿verdad? El niño después de los 6 meses ya tiene que comer alimentos sólidos, ¿verdad? Ya, no simplemente el pecho de la mamá. Y ahí los médicos dicen, o algunos pediatras recomiendan que después del año ya se le quite el pecho. Y después del año, ¿qué hace ya el niño? ¿Qué hace el niño? Camina con sus propios pies, ¿verdad? En lo espiritual es lo mismo, hermanos. En la iglesia es lo mismo. Nosotros ya después del año ya tenemos que caminar por nuestros propios pies. ¿Me entienden? Ya en ese año ya su pastor ya tiene que haberle ministrado, liberado, limpiado, enseñado a orar, enseñado a ayunar, enseñado a leer la Biblia, para que usted camine con sus propios pies. Y eso entonces, como no, esto no se está haciendo, o sea, el mundo está paralítico. ¿Bien? Los amigos cristianos están paralíticos, o sea, no pueden caminar, están como un niño inválido, puede caminar, que no aprendió nunca a caminar. Como aquel niño, ¿verdad?, que todo el tiempo quiere estar en los brazos de mamá o de papá, que si lo llegas a bajar un poquito ya lloran, chillan, patalean, te hacen un escándalo, te arman un alboroto, como el alboroto de Efeso, ahí donde estés, en la calle, en el supermercado, en el negocio, te hacen pasar vergüenza, ¿o no? Encima todos los días, ¿no? Está muy mal, ¿verdad? Muy mal. Aquí están los niños, mirá, no están de acuerdo aquí. En la casa de oración, dicen, no, ¿cómo van a ser los niños todos los días? Haciendo berrinche, llanto, ¿verdad? O sus caprichos. No queriendo caminar solos. Y va uno creciendo y ya va aprendiendo, ¿verdad? Incluso a agarrar sus propios alimentos. Ya va creciendo un poco más, ya sabe aprender a hacer sus propios alimentos, a hacer su tarea, dicen por acá los niños, gloria a Dios. Y usted hace su tarea espiritual. Usted, por ejemplo, cuando se le dice apréndese esta oración para la otra semana, se lo aprende, o pone excusas y dice no, es muy difícil, pastor, pastora, esto nunca me lo habían enseñado, y retrocede para atrás y ya no quiere ir a la iglesia donde le está enseñando esto, como es Visión en Cristo Internacional. Ya no podemos, mis hermanos. Por esto es esto que nos ha pasado y nos está pasando todavía en algunos países, con esto de la pandemia, que estamos entre comillas en cuarentena, estamos paralizados, estamos quietos. Es para que meditemos todas estas cosas, para que nos levantemos ya, para que digamos, yo ya no quiero ser paralítico, yo realmente quiero levantarme para Dios, servirle a Dios. Como le vuelvo a decir, el que está siempre paralítico nunca le va a poder servir a Dios. Entonces así muchos van a quedar sin poder servirle a Dios. O sea, muchos van a quedar sin poder servirle a Dios. Y esto es lo que Dios no quiere. Y esto es lo que Dios no está buscando. Quiero que ninguno se quede paralítico. Por lo contrario, en este tiempo, se levante para Dios. Se levante para Dios. Y queridos hermanos, nos levantemos todos juntos, unánimes, para que así no dejemos solo a su pastor o pastora, no nos deje solo a nosotros que estamos al frente ahora de Visión en Cristo Internacional, no nos deje solo y podamos cada uno de nosotros, por el contrario, contribuir para levantar este ministerio, para después poder gozarnos de todas las bendiciones que Dios va a dar a este ministerio, que lo ha prometido, y Él no es hombre para arrepentirse. Yo sé que lo va a cumplir con muchas de las cosas que ya las viene cumpliendo en su vida. Yo sé que así Dios lo va a cumplir también en su vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero como no está haciendo nada, como solo está recibiendo limosna, muchas cosas que no se van cumpliendo, y quizás se va a morir de viejo y no se van a cumplir.
porque usted nunca ha actuado, ¿me entiende? Nunca ha actuado, nunca se ha levantado. Se ha conformado yendo a la iglesia y solo recibiendo limosnas. Eso no es lo que ya no quiere Dios. Por favor, hagamos este alto que Dios mismo ha puesto en este tiempo y ya levantémonos. Como les compartí en el Salmo 50:23, por ejemplo. Ordenemos ya nuestra vida, levantémonos. Más si usted ya ha conocido esta verdad, ha conocido las enseñanzas y ha seguido este tiempo las enseñanzas de Visión en Cristo Internacional dadas por su siervo Leonardo Moreno y los pastores, incluso los mismos niños no se queden paralíticos. Ahora quizás muchos, se confían y dicen, no, ahora ya no está el siervo para que nos exija que hagamos prédicas. Entonces lo hacían, ¿por qué? Porque estaba el siervo nada más. Usted predicaba porque estaba el siervo nada más. O sea que no estaba predicando para Dios. No le estaba haciendo por amor a Dios. Muchos niños, por ejemplo, hicieron su prédica, se forzaron a hacerla, solo por esa promesa que el siervo ha dicho que le iba a dar un premio, ¿sí? Le dio por ahí unos billeticos. O sea, como premio a su esfuerzo por hacer su prédica. Pero no era para que solo se queden, como quien diría, con el caramelo únicamente, ¿no? Sino es para que sigan usted haciéndolo, para que Dios lo siga bendiciendo y lo siga premiando así. No solo acá en la tierra, sino también allá en los cielos, con la vida eterna y con la salvación de los suyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se van a levantar? Pero no me lo diga a mí, dígaselo a Dios, ¿sabes? No es por bien mío. Fuera por el bien mío, o sea, quizás hasta yo no le exigiría, ¿entiendes? Pero por el bien de ustedes, ¿entiendes? Es por el bien de ustedes. Es para cada uno de ustedes. Ni siquiera va a ser para mí. Lo que sí me van a ayudar es que van a poder contribuir para la obra si ustedes se levantan para Dios, ¿entienden? Eso es diferente, van a poder contribuir y así todos juntos vamos a poder levantar este ministerio. Por eso quiero que sean ustedes, como escuchaba en estos días, una de las enseñanzas de nuestro amado siervo, quiero que ustedes sean columnas de este ministerio, que sean pilares de este ministerio, aunque sean puntales de este ministerio, ¿entienden? Bajando, como se diría, del rango, ¿no? Aunque puntales ahí, bueno, iba a apuntalar un poco a ver para que esta pared no se caiga, o este techo no se caiga, o este techo esté ahí, como los puntales que ponemos, ¿verdad? Para cuando hacemos la losa, o sea, cuando hacemos ahí el piso, ¿verdad? O sea, como puntales para que no se caiga, ¿verdad? Entonces sí, levantémonos para Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han entendido? Si han entendido, entonces denle un fuerte aplauso a Papito Dios. Para la gloria del Todopoderoso, entonces vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orarle a Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que sea Dios mismo también dándole esa unción, esa porción que Dios ha traído para cada uno de ustedes en este hermoso día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que la próxima vez, y aún también les pido a todos mis hermanos, se pueden esforzar, que para la próxima vez puedan recibir todas las unciones y las porciones que Dios da y trae todos los días, mucho más un día como hoy, que es de culto, de ayuno, de congregacional, de humillación ante Dios. Amén. Así que yo sé que la próxima lo van a hacer y van a venir a recibir todas esas porciones. Veas, usted que está a través de la voz de Visión Cristo Internet se va a conectar. Ya ahí, una hora antes, orando, clamándole a Dios, para que Dios se glorifique en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que no sea el pastor o pastora que predique, sino sea Dios mismo hablando a su pueblo y le diga: Dios, háblame hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, libérame hoy, lo que está enfermo, sáname hoy, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. O sea, si viene y no solo a pedir limosna,
lo va a recibir para la gloria del Todopoderoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque quiero ver más tu gloria, papito, Dios del cielo, y así a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Amén, amén y amén. Que Dios del cielo me lo bendiga grandemente. Les habló el pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional. Dele esa ofrenda de palmas a Dios, que Él se lo merece, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.